Arratsalde berotsu eta ezoikoa honetan. Gracias por venir a esta singular tarde de comienzos de verano de Bilbao, de este verano tan caluroso, tropical, como ha dicho el señor obispo. Quiero plantear esta charla como una especie de guía para entender, a través de la historia de Bilbao y sus iglesias, cómo hemos llegado hasta aquí, para entender cómo hemos llegado hasta donde estamos. Una guía para conocedores y para nuevos visitantes de Bilbao. Es una conferencia larga, pero intentaré que sea un poquito animada y sorprenderles con algunas aportaciones o reflexiones novedosas o poco comunes o poco habituales sobre lo mismo. Quisiera dedicar esta conferencia a quien fue mi maestro en estas aulas, a José Ángel Barrio Loza, recientemente fallecido, el profesor de la Universidad de Deusto de Historia del Arte y quien nos introdujo a muchos de nosotros que estamos aquí presentes en el respeto, en el amor al patrimonio cultural de la Iglesia, el autor del catálogo monumental que estamos en este momento renovando y revisando. Gracias, José Ángel, por estar ahí. Bilbao. Bilbao es hoy una fulgurante ciudad, una conurbación de 1 millón de habitantes. La mitad de los habitantes de la comunidad autónoma viven aquí. 1/3 de los habitantes de Euskal Herria, del País Vasco, residimos en este tronco de luz que se extiende a ambos lados de la ría, un brazo de mar. Pero Bilbao tiene unos orígenes pobres y recientes. Bilbao es una ciudad muy joven dentro del contexto de las ciudades europeas. Todas sus diócesis, estoy convencido de que son mucho más antiguas que Bilbao y tienen antecedentes lejanos, profundos. Pero en Bilbao estamos orgullosos de nuestras raíces y estamos intentando descubrir dónde están. Estamos muy contentos. Bilbao es una ciudad pequeña que se cree grande y que mira de tú a tú a las grandes ciudades. Primero a las grandes ciudades europeas, a las grandes ciudades del mundo. De Bilbao se sale con la sensación de que, como decía Unamuno, todo el mundo no es más que un Bilbao un poquito más grande. Salimos así. No somos arrogantes, somos fanfarrones, que es más benévolo, decirlo. Bilbao nace y crece beneficiado por 2 condicionamientos naturales. Uno elegido y el otro que nos venía dado. El elegido y el más importante en la configuración del patrimonio, en la configuración de nuestra historia, en la configuración del patrimonio religioso, es su condición de ciudad en estuario. En los estuarios, hoy en día los urbanistas lo saben bien, al analizar otras ciudades y otros emplazamientos similares, el mayor punto de centralidad se encuentra no en la costa, sino en el fondo de la navegabilidad del estuario. Bilbao es una ciudad portuaria, pero no es una ciudad costera. Bilbao no está en Portugalete, no es un Cádiz, no es un Barcelona, no es un Gijón. Bilbao está dentro, igual que está Burdeos, igual que está Londres. En las ciudades de la fachada atlántica europea, la centralidad se encuentra no en primera línea de costa, donde son más vulnerables las ciudades y donde parece que es más fácil, sino en los lugares en los que convergen los caminos difíciles, pesados y caros de tierra con los caminos fluidos, abiertos y baratos del mar. Y eso se produce en el límite de la navegabilidad de los brazos de mar. Bilbao se funda, decían entonces, a 2 leguas del mar abierto. Y Bilbao es el que crece. Y no crece tanto Portugalete, que estaba al borde del mar. Y no crece tanto el lugar de donde nuestro compañero don Pablo del Clos ha dicho que ha residido. Las Arenas o Guecho. Estos crecen a consecuencia de Bilbao. No por estar situados en mejor lugar que Bilbao. Bilbao tiene un segundo elemento importante, que es un recurso natural, que no siempre hemos sabido poder explotar, pero que cuando lo hemos hecho nos ha hecho estallar de éxito y triunfar en los mercados y en la economía, en la cultura mundial. Son estas manchas grises que aparecen en el mapa, son los veneros de Bilbao. Este es el Bilbao del Casco Viejo, y fijaros lo cerca que están las minas de hierro de Bilbao. Un enorme filón de 25 kilómetros de longitud, aunque muy fragmentado, y con áreas de riqueza metálica, de altísimo contenido metálico, de hasta 25 metros de potencia, el filón sólido, un lingote enterrado bajo el suelo que bastaba escarbar, a veces simplemente levantando el cepellón de hierba para encontrárselo. Se explotaban las minas de Bilbao en cantera a cielo abierto, no en túneles ni en pozos.
en cantera a cielo abierto. Y en Bilbao estamos rodeados de estas minas, en su margen izquierda. En su margen izquierda. Bilbao se funda, y también le dedico este recuerdo aquí a Fernando Hierro, que es el autor de estos preciosos dibujos en reconstrucciones históricas, porque ha sufrido un accidente de caballo y no volverá a dibujar. Y estaba trabajando en este momento en la creación de un repertorio de imágenes reconstruidas de la historia de Bilbao. Fernando. Se funda en un meandro, hasta el que llegan las mareas. Esta es una imagen del emplazamiento del casco viejo de Bilbao antes de la fundación, en el cual existía ya una pequeña ermita, posiblemente dedicada ya a Santiago, aunque no lo sabemos, no hay certeza de que estuviese dedicada a Santiago en los momentos iniciales fundacionales. En este meandro, que tiene un espacio arenoso de marismas, que es lo que hoy en día llamamos el Arenal, nuestro gran teatro, nuestro gran salón urbano, existía en un extremo del mismo una roca blanca, un peñasco de caliza muy clara, en torno al cual podían amarrarse los barcos y servía de protección frente a las embestidas del río cuando se salía de su cauce y también para crear una pequeña lonja. Esa peña blanca, esa peñalba, es la que llamamos todavía hoy en día Achuri, Aitzuria, la piedra blanca, la piedra blanca. La piedra blanca ha sido uno de los mojones fundacionales, uno de los hitos fundacionales y referenciales. Sobre la piedra blanca, desmontada a pico y finalmente incluso con explosivos, se construyó la iglesia de San Antón, y está debajo, la encontramos en excavaciones recientes hace tan solo 2 décadas. Es la iglesia de San Antón, no la catedral de Santiago, la que está en el escudo de Bilbao, incluso en el escudete del Atleti cuando gana la Liga. Es San Antón nuestro símbolo. En San Antón, en la Peña Blanca de Achuri, en la Peña Clara de Caliza, se han encontrado los restos del primer Bilbao pre-Bilbao. Se ha encontrado una lonja adosada, excavada parcialmente en la roca. Una lonja. No es una vivienda, no es una iglesia, sino que es un almacén del siglo XII. 150 años anterior a la fundación de Bilbao. 150 años antes de Bilbao. Que estaba poniendo a prueba lo que iba a ser la virtud más importante de Bilbao como es emplazamiento conveniente. Un lugar para el comercio, un lugar para el tráfico mercantil. Justo a sus espaldas, en marea baja, todavía hoy en día, y eso que ha estado parcialmente dragado históricamente, había un vado que en marea baja se podía franquear con carros de bueyes, a lomos de cabalgaduras o incluso a pie desnudo, arremangándose un poco los faldamentos, la capa y demás. Se podía cruzar andando, se podía cruzar entre Castilla y la costa. El gran recurso natural de Bilbao, la bendición de Bilbao, la maldición de Bilbao, han sido sus enormes veneros de hierro. Por conseguir el hierro, por conseguir arrancar el hierro, los bilbaínos y todos los cientos de miles de migrantes que han acudido a Bilbao han desventrado, han arrancado las entrañas de nuestras montañas, buscando un mineral rojo como la vena de sangre, la vena le llamábamos, que tenía un 60% de riqueza metálica en el mineral. Era hierro puro. Bastaba un puchero y un horno menor hecho con 4 brasas para convertirlo en lingotes, en herramientas, en armas. Otros componentes metálicos de menor calidad han seguido siendo explotados hasta dejar este paisaje de cráteres abiertos, de montañas desnudas con sus vientres al descubierto. Se reveló como el mejor hierro del mundo, hasta que se descubrieron ya después en América, incluso en África, algunos veneros más importantes de hierro. Pero el hierro de Bilbao fue el mejor hierro de Europa, durante siglos, durante milenios, pero no sabíamos procesarlo. Nuestra edad del hierro, la edad prerromana, no fue una edad rica en instrumentos, en armas, en herramientas de hierro. Tardamos mucho. Teníamos, sin embargo, algunos de los mejores y más cómodos ingredientes para hacer del mineral de hierro metal de hierro. Teníamos bosques abundantes que crecen hasta el borde del mar.
y que nos proporcionaban combustible para los hornos. Teníamos ríos muy cortos, muy breves, de apenas una decena de kilómetros entre la cordillera cantábrica y nuestra costa, que sin embargo tienen mucha pendiente y que proporcionaban la energía motriz para mover las ruedas y los mazos y los fuelles. Lo teníamos casi todo, teníamos el mineral de hierro fácilmente arrancable, pero tardamos en incorporarlo. De hecho, el hierro no fue tan importante en la creación y construcción de Bilbao y del entorno de Bilbao hasta el siglo XVI. Incluso en el siglo XVI, que es cuando ya estaba formado nuestro patrimonio cultural religioso, el más importante, todavía en ese momento el hierro no constituía más que un 4% de las exportaciones de Bilbao. Bilbao se funda de raíz, estamos celebrando el 724 cumpleaños, como ha dicho el señor alcalde, hace un par de semanas. El año 1300 y se funda, dice don Diego López de Haro en la Carta Puebla, con placer de los vizcaínos. Con placer de los vizcaínos. Es decir, poniendo de acuerdo a algunas personas que eran un poco remolonas y que se resistían. Algunas de las grandes familias de los feudales, de los poderes feudales rurales, que no le veían ninguna ventaja a fundar un centro comercial, porque para eso nació, para comerciar, para ser un mercado abierto. Nace desde muy pronto con sus 7 calles, lo que es el casco viejo actual, se construye rápidamente una muralla y en pocas décadas se da una puerta a la única plaza pública que era el espacio, ni siquiera era un muelle, era un ribazo fluvial que se inundaba y que se cubría mediante planchadas para acceder a las bodegas de los barcos. Un puente para solventar las mareas altas y que cuando no era viable cruzar por el vado de Beni, se pudiese cruzar en carros y en mulas o en narrias con bueyes. Las 7 calles y su muralla. Y un pequeño reforzamiento de la muralla sobre la Peña Blanca. Aquí surgiría San Antón, en lo que los bilbaínos, como siempre, arrogantes, llamaron el Alcázar. El Alcázar era un fuerte de madera con 4 tablas y con unas piedras más o menos bien colocadas para servir de emplazamiento, de anclaje de los machones, de las cepas del puente y de los propios amarres de las embarcaciones. Esta es la famosa imagen tan querida de los bilbaínos del Civitates Orbis Terrarum, publicado a mediados de los años 70 del siglo XVI, que muestra una Bilbao que no existía. Muestra una imagen que había sido dibujada por Hogenberg 30 años antes, la de Bilbao en su apogeo, en la plenitud de sus iglesias, de sus parroquias. Estaban ya fundadas, estaban ya creadas. El nuevo San Antón, la iglesia de Santiago, la parroquia de Santiago, pero incluso sus conventos, San Agustín, el gran convento de los franciscanos, la iglesia parroquial de la pequeña república agrícola que había sido anexionada desde la fundación, San Vicente de Abando, la iglesia de Begoña, la más antigua y a la que me dedicaré solo en el último apartado de esta charla, la iglesia de Begoña, aquí arriba. Incluso la iglesia de San Pedro de Deusto, en un extremo. Este Bilbao había sido destruido cuando se publicó la imagen, había sido destruido hasta 2 veces, primero por una inundación y después por un incendio, el de 1571, que arrasó con todas las edificaciones del Bilbao gótico, del Bilbao medieval y del primer Bilbao renacentista, excepto la base de algunas de las casas torre que estaban situadas en primera línea de la Plaza Mayor, que era la Ribera, que era solo la Ribera. Solo sobrevivieron del viejo Bilbao, del Bilbao fundacional, las iglesias. Las iglesias fueron el anclaje de la memoria y de la historia, de la identidad de Bilbao. Y lo han sido a través de todos los tiempos, hasta la actualidad. Esa es la principal aportación del patrimonio cultural religioso. El anclaje permanente, fijo, el norte de nuestra identidad. No solo está San Antón en nuestro escudo municipal. Están todas nuestras iglesias, todas nuestras fiestas, todos nuestros encuentros. La vida de la comunidad giró siempre en torno a sus iglesias. Todo lo demás era fungible. Todo lo demás era cambiante. La Edad de Plata,
en la que se configura la Edad de Plata por el metal, por el dinero. La Edad del dinero de Bilbao fue el siglo XIV y el siglo XV y el siglo XVI. El siglo XIV fue todavía un momento de pruebas y error. Nada hacía presagiar que Bilbao pudiese asumir funciones de protagonismo en Vizcaya. Bilbao no fue nunca sede de ningún poder de la monarquía, no fue sede de obispado hasta los años 40 del siglo XX, no fue sede de ninguna gran noble, ningún príncipe, no tuvo instituciones comarcales. Nadie en Vizcaya hubiese dicho que Bilbao tenía derecho a ser capital de nada. Eso no ocurrió hasta el siglo XIX. Era imprevisto. No había nada que permitiese entender que Bilbao iba a triunfar. En este Bilbao, sin embargo, era ya para cuando le llegan las inundaciones y sobre todo cuando le llega la gran inundación de 1593, en la que estos barcos, estos galeones que aparecen aquí, estas naos que aparecen atracadas delante del puente de San Antón, junto a Ichuría, dice que rompieron las amarras por la potencia de la ría, del Ibaizábal Nervión, y con sus jarcias, con sus crucetas y trinquetes, entraban por las calles del casco viejo, arrasando los balcones, derruyendo los tejados, destrozando los galeones cuando cubrían de las calles del casco viejo hasta 3 y 4 metros de profundidad por las aguas. Bilbao no está en un buen sitio. Bilbao lidia cada 50 años aproximadamente con los desbordamientos del río. Ese río que le da la vida, ese brazo de mar que llega justo hasta las orillas de Bilbao, es el que le da a veces y ocasionalmente la muerte. Y de esas muertes repetidas es de las que ha resucitado y de las que se ha repuesto Bilbao. Este será el final de la charla que les voy a ofrecer hoy, pero nosotros estamos renaciendo después de las inundaciones del 83. Ese es el pistoletazo de salida. El Guggenheim, la Torre Iberdrola, el Paraninfo, la biblioteca de la Universidad de esto, todas estas cosas nuevas son lo que los bilbaínos nos hemos inventado de nuevo después de resurgir de la edad del barro, de la edad del lodo, la edad del 83, que coincide con las ruinas industriales. La iglesia de San Antón, a pesar de ser San Antonio Abad, una eremita de la Tebaida egipcia, la iglesia de San Antón es una iglesia marinera y lo es por su configuración y su planta. Es una iglesia en la que las capillas más próximas a la cabecera, al presbiterio, al altar, tienen forma hidrodinámica. No son paralelas a la nave mayor, sino que acomodan su perfil para convertirse en una proa de barco, para resistir a las aguas. Está cimentada directamente sobre el acantilado, sobre roca viva, sobre roca pura, y está pensada para recibir oleaje, oleaje del río, oleaje del río. Eso es lo que explica su forma un poco anómala y que el puente nos entregue bien. El puente que tenemos hoy en día es un puente nuevo, porque el puente original se encontraba situado justo a los pies de la iglesia, en el callejón que ha quedado entre el mercado, entre la Plaza Vieja, y desde él se salía hacia Castilla. Desde él se salía hacia Castilla. La iglesia de San Antón contiene muchos de los elementos más antiguos de la identidad de Bilbao. Lo primero que encontramos al excavarla fue obviamente la encajonadura, una cuadrícula de sepulturas del siglo XVIII. Después encontramos los restos de la iglesia actual, construida a caballo entre el siglo XV y XVI, y debajo de ella la primitiva iglesia, tan solo del siglo XV, y debajo de ella la muralla del siglo XIV, y debajo de ella encontramos las estructuras prefundacionales anteriores a Bilbao, con sus propios enterramientos inicialmente, y sobre todo con esto es lo que probablemente encontremos cuando excavemos en los próximos meses o el año que viene ya la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, la encajonadura, las tumbas de los que quisieron enterrarse en sagrado, dentro de la iglesia. Y los que cuando se construyeron los cementerios exteriores en el siglo XIX, presionados por Carlos III y sobre todo por los higienistas franceses invasores, nos llevaron en algunos casos a hacer contrabando de cadáveres nocturnos para sacarlos de las tumbas en los cementerios externos y volverlos a enterrar con el auxilio del párroco, con el auxilio del señor cura, en sagrado. En las tumbas familiares, tumbas que en el País Vasco son tumbas de casas, más aún que de auténticas familias, porque cuando uno cambia de casa, cambia de tumba.
son las comunidades que están viviendo dentro de las iglesias y que están muriendo y permaneciendo su memoria vinculada siempre a sus iglesias. Aquí está el registro de nuestra memoria. Bilbao, cuando se funda en el año 1300, se funda absorbiendo 3 antiiglesias, 3 municipios, 3 repúblicas rurales. La de Abando, la de Deusto, en la que nos encontramos, y la de Begoña, que había sido su madre. Bilbao es un cronos, es devorado por sus hijos, en este caso, es una persona invertida. Bilbao devora a Begoña, que había sido su madre, y la absorbe durante 200 años, hasta el año 1500. Y en el año 1500 los municipios rurales se independizan de Bilbao y dejan a Bilbao enclaustrada y encogida. El Bilbao fundacional tenía 60 kilómetros cuadrados de extensión. El Bilbao de todo el antiguo régimen, desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, tenía 8 hectáreas. De 60 kilómetros cuadrados a 8 hectáreas. De tener una extensión entre los montes del Pagasarri en la margen izquierda hasta Archanda en la margen derecha, Bilbao tuvo que alquilar a sus vecinos, a partir de ese momento, a los begoñeses, las laderas de Archanda, aunque solo sea para abastecerse de leña y poder tener pastos para sus ganados. Bilbao tuvo que alquilar espacios. Y vivió recluido entre sus murallas. Y con conventos en las salidas principales de la ciudad, con nuevas iglesias. Las únicas parroquias iniciales de Bilbao eran Santiago y San Antón. Pero muy pronto se incorporaron otras nuevas parroquias para atender, y sobre todo se incorporaron congregaciones religiosas, hombres y mujeres de vida consagrada que querían vivir en las inmediaciones de Bilbao. En muchos casos, hijos e hijas del propio Bilbao. Otras personas con vocaciones venidas desde afuera y para las cuales Bilbao no tenía sitio. Bilbao, a diferencia, estoy pensando en un Sevilla, por ejemplo, donde hasta el siglo XIX, hasta las expropiaciones y demás, hasta Mendizábal, 2/3 del terreno presuntamente edificable de la actual Sevilla estaban ocupados por congregaciones y por órdenes religiosas. Y se desamortizaron y se expulsaron y demás. Aquí ninguna orden religiosa tuvo capacidad para insertarse en Bilbao, porque Bilbao era tan pequeño. Bilbao, cuando se funda como una ciudad de 20 manzanas dobles, con 10 casas por acera, me salen 400 viviendas, multiplíquenle por un denominador de 5,5 personas por vivienda unifamiliar, se funda para 2.000 personas. Hoy el área metropolitana de Bilbao es 1 millón, les recuerdo. Pero se funda como una ciudad para 2.000 y no cabe nadie más. No cabe nadie. Como para tener catedrales, estábamos nosotros. No nos cabían. Pero Santiago creció desde muy pronto. Aquella pequeña capilla, aquella pequeña ermita, probablemente ya dedicada a Santiago, del siglo XII, la que estaba presente en el momento prefundacional, fue reformada y ampliada en estilo probablemente protogótico, no lo sabemos bien, a lo largo del siglo XIV, y antes de que acabase el siglo se convirtió en una gran iglesia. Hizo un salto hacia la modernidad. El debate de la modernidad y la tradición es un debate falso. La tradición ha sido ser siempre moderno para la iglesia. Lo tradicional, el comportamiento tradicional, es incorporar la más rabiosa modernidad. En sus estilos, en sus formas, en su belleza, en su asistencia, en su convivencia con la comunidad. La tradición es ser moderno. Y luego veremos la paradoja a la que nos conduce todo esto. Estamos ante un Santiago, pero estamos ante su cara más moderna. Santiago es una iglesia gótica de fines del siglo XIV que tarda mucho en terminarse. Se construye a lo largo de todo el siglo XV y todavía está sin acabarse del todo a principios del siglo XVI. Que es cuando Bilbao llega a su plenitud, a la plenitud de su edad de plata. A Bilbao se le ha colgado recientemente, y que me perdone el arzobispo de Santiago de Compostela, el mito de que formamos parte del Camino de Santiago del Norte, el Camino de Santiago de la Costa. Esto no es verdad, lo podemos decir aquí entre expertos y se puede decir con rotundidad. No tenemos a ningún peregrino documentado. No hay infraestructuras de Camino de Santiago del Norte ni de la costa. Me estoy refiriendo al Santiago costero del Cantábrico, no al camino primitivo de Asturias, de Gijón, de Oviedo y demás.
al camino que recorre desde Irún por la costa guipuzcoana, la costa vizcaína, en la costa santanderina y cántabra hasta Asturias. Ese, y de nuevo iniciaba esta charla rindiendo homenaje a don José Ángel Barrio Loza. Yo creo que lo inventó él en los años 80, el Camino de Santiago nuestro, el Camino de Santiago. Se inventó en la Universidad de Deusto. Sí. Había una demanda tal, había un amor a las peregrinaciones en aquellos años que todos queríamos, pero aquí no ha habido nunca infraestructuras de comunicaciones, no ha habido nunca puentes que llevasen a Santiago, no ha habido nunca hospederías de Santiago, no ha habido nunca calzadas y caminos jacobeos. Y quien quiera recorrer la costa hoy en día, yo le desafío a que lo haga. Es que ricasco. Quien quiera recorrer la costa, yo le desafío. Solo se puede recorrer la costa ayudándose con las barcas del pasaje, con las pasaderas, porque estamos rodeados de fiordos abruptísimos. El que venga recorriendo la costa desde Lekeitio en dirección a Santiago, ¿qué hace cuando llega al Cabo de Ogoño? ¿Qué hace? Se echa a nadar entre los alcatraces y los cormoranes y las gaviotas para que le coman las ballenas. No puede llegar a Bermeo. No puede llegar a Bermeo. Sin embargo, a pesar de ello, obviamente en la Puerta del Ángel hay una venera jacobea. La veis aquí, obviamente. Os traigo esta imagen que no es bilbaína, sino de Zaldívar, que es un municipio pequeño que se encuentra en el extremo oriental de Vizcaya. Es una de las entradas a Vizcaya. Y muestra al apóstol Santiago a caballo y con su bordón, pero embarcado en un galeón. Esta es la única manera en la que llegaban ocasionalmente peregrinos a Bilbao. Entre las mercancías de carga de los Países Bajos, de Inglaterra, del norte de Francia, alguien que se encontrase en La Rochelle o en Brujas o en Bristol y que pasease por el puerto podía preguntar a cualquiera de los capitanes bilbaínos si estaba en ruta hacia España. Y se le podía llevar entre el cargamento y pagar por su pasaje. Y algunos de esos escasos peregrinos que llegaban a Bilbao, llegaban a Deva o incluso llegaban allí donde fuese aquel barco, montaron en esos barcos. Y lo primero que hacían al llegar a Bilbao, después de lavarse y de ir a la iglesia de Santiago, era decir, ¿dónde está el Camino de Santiago? Le decían, sale la caravana hacia Burgos mañana, hacia el Camino Franco, hacia el Camino francés. Este es el peregrino al que realmente se puede andar, pero que llegaba de ciento en viento y solo muy tardíamente. Nunca había sido un hito en el paso del Camino de Santiago a Bilbao. Y sin embargo, hoy en día es frecuentadísimo, tenemos un par de decenas de miles de peregrinos todos los años, y aunque siempre son repetidores que ya han hecho el Camino francés. Que han hecho el Camino francés y solo desean llegar a la tumba del apóstol. Y entonces el Camino de Santiago, pues, como han dicho anteriormente, ha dicho don Pablo, somos muy acogedores y recibimos estupendamente a los peregrinos, se han creado albergues, se han creado hospitales para ellos, pero en el pasado nunca existieron. La portada de Santiago está ubicado con calzador dentro de la trama urbana de Bilbao. De hecho, fue necesario comprar y destruir 2 manzanas de la calle Tendería para abrirle hueco a culadas al presbiterio, al crucero y mucho más al pórtico de Santiago. Hubo que derribar parte de la ciudad para que cupiese, porque no estaba prevista una gran iglesia. No estaban preparados para ello. La iglesia tiene una portada moderna, neogótica, que es la que les he enseñado anteriormente, y tiene una portada histórica. La portada histórica es la que hoy en día resulta más inaccesible y es la puerta sur. Es la que está orientada hacia los muelles, hasta la Plaza Mayor, hacia el embarcadero, hacia los lugares de carga. Y hacia ahí convergen las calles paralelas del casco viejo de Bilbao. La portada de Santiago explica a Santiago en el contexto de esta ciudad mercantil, de esta ciudad portuaria. La portada vieja de Santiago es lo que nos da testimonio de cómo se vivía la ciudad y de cómo se integraba la iglesia con la ciudad. Eso es lo que ha seguido haciendo. Después, posteriormente, este espacio al pie de la puerta sur, que es la única puerta gótica valiosa y antigua que tiene, después la del Ángel es solo para el claustro, se vio cubierta. Esto lo llamaban el cimitorio, el cementerio.
y se cubrió con un magnífico, monumental pórtico, una loggia que podría ser italiana, bellísima. A pesar del desplome de sus pilares, que yo creo que está consolidado y demás, en este momento es uno de los espacios más notables. Podría funcionar incluso como mercado cubierto, pero el mercado de Bilbao era el muelle. Allí es donde se ha construido posteriormente el gran mercado de la Ribera. La iglesia de Santiago de Bilbao tuvo una portada que no es la actual. La veis la actual en las fotografías más tempranas de fines del siglo XIX, la portada de Achúcarro con su gran aguja, con su gran chapitel. Se ha ido adaptando, pero la portada inicial, la portada de los pies, la portada occidental, se cubrió muy tempranamente, a principios del siglo XVII, con esta portada en nicho, en nicchione, que dirían los italianos. Son copias de nuevo, de la modernidad. Son copias de Sant'Andrea, de Mantova, de León Battista Alberti. Eso es lo que incorporamos. Y este modelo de portada en nicho es la portada de Begoña, y es la de San Vicente, y es la de la Encarnación. Ese fue el salto a la modernidad. Desde el patrimonio gótico, desde el patrimonio medieval, las iglesias de Bilbao se adaptaron y fueron modernas en su momento. Fueron tremendamente modernas. Se desvirtuaron, acogieron mejor y fueron configurando, todavía hoy en día la llamamos y oficialmente se llama la Plazuela de Santiago. Aquí no hay una plaza mayor en Bilbao. Bilbao no tiene sitio para espacios cívicos, para espacios comunes, para espacios de convivencia. Bilbao solo se dedica a trabajar, a comprar y vender, y eso se hace en el muelle. Esa era la plaza mayor, delante de San Antonio y delante del ayuntamiento y delante del consulado de Bilbao, que era la organización empresarial, gremial de los grandes comerciantes. En la plazuela de Santiago no había nada. Esta es una rara catedral que no tiene espacios públicos. ¿Cuál es el espacio público por excelencia, el espacio de convivencia? La iglesia, la propia iglesia, con su gran pórtico. Pero no es una plaza de mercado, insisto, no es una plaza en la que se exhiba la ciudad a sí misma. Eso lo tendrá que hacer fuera de las murallas, fuera de este espacio. Bilbao se fue modernizando. Si tuvo una iglesia gótica excelente que se convirtió ya desde el siglo XV en la iglesia más importante del Cantábrico vasco. No hablo del interior y en Vitoria y demás. Ha habido iglesias más importantes, pero en el Cantábrico vasco, Santiago se convirtió en la iglesia más interesante, la más importante. Y fue una apuesta de ambición de los vecinos, del cabildo, al unísono. La iglesia de Santiago, la catedral de Santiago, se vio terriblemente afectada por las inundaciones de 1983. Y fue la primera en ser restaurada. Su espacio en este momento, espero que lo disfruten cuando vayan a visitarlo estos días, es espléndido. Es una iglesia, una catedral afrancesada. Claro que no es una de las pioneras. Esto no es Saint-Denis de París y no se inventan el gótico aquí. Claro que no está a la altura ni de un León, de un Toledo, de un Burgos, pioneras en el goticismo, pero trae a un lugar marginal, que era Bilbao, dentro del reino, trae el discurso, las formas, las imágenes de la modernidad. El gótico, que es la mejor expresión de la iglesia urbana, de la iglesia del siglo, frente a las viejas tradiciones románicas que estaban todavía ancladas en los monasterios, perdidos en las montañas y en los valles, donde estaban casi más en contacto con Dios, donde la espiritualidad surgía. Aquí esta es una iglesia de mercaderes, una iglesia de burgueses. Insisto que el Bilbao de la Edad de Plata fue el que construyó también o renovó las viejas iglesias de los municipios rurales anexionados. De Abando, con la construcción de la iglesia de San Vicente, otro nicchione, otro gran nicho, otra portada con gran nicho, con una portada renacentista. El Alberti está detrás de todo esto. El lejano Alberti, con la iglesia de la Santísima Sangre de Cristo en Mantua. Estos son los ecos que se escuchan desde Bilbao. Y Bilbao no se pierde comba de ninguno de ellos. Y la pequeña parroquia en la que nos encontramos, San Pedro de Deusto. La ubicación donde están ustedes sentados en este momento sería por aquí. Estamos un poquito más allá, está San Pedro de Deusto, que es igual que la Universidad de Deusto es mi alma mater. San Pedro, junto con el alcalde, pues es nuestra pila de bautismo.
De ahí procedemos. Somos deustoarras. Antes que bilbaínos, porque cuando nacimos solo pertenecíamos a Bilbao, el municipio de Deusto solo pertenecía a Bilbao desde el año 24, y somos de los 60, del 61 y demás. Llevamos mucho más tiempo en Bilbao que todo lo que Deusto estuvo en Bilbao a través de la historia. Es muy, muy reciente. Es muy, muy reciente. Es una iglesia modesta, de una sola nave, a diferencia de San Vicente, que es una iglesia columnaria, una iglesia salón, una iglesia equilibrada, robusta. La iglesia de San Pedro de Deusto, un santo marinero, por otra parte, el primer padre, es una iglesia de comerciantes también. Los dos pequeños retablos que tienen las capillas laterales al borde del presbiterio, de Guyot, de Bográn, dan buena fe, buena muestra de que los comerciantes, de que los armadores navales de Deusto querían contribuir y devolver a la Iglesia y a su comunidad aquello con lo que habían sido bendecidos, que es con el flujo constante de riquezas a través del río, al cual podían botar sus naves y embarcaciones. En los años centrales del siglo XVI, por este Bilbao, con sus 3 iglesias corolarias de San Vicente de Abando, San Pedro de Deusto y Santa María de Begoña, recibía al año 50.000 sacas de lana fina, de 65 kilos cada saca, me da 3 millones de kilos de lana castellana. 6 millones de ovejas de la Mesta pastaban en las estepas castellanas y todos sus vellones venían, decían entonces ellos, venían a Bilbao. Bilbao era la puerta de entrada en estos momentos insistían, pero no insistimos nosotros, los fanfarrones. Lo decía Hohenberg y Braun en el pie de foto, en el pie de ilustración de esa imagen del primer atlas de las ciudades del mundo, que es el Civitatis Orbis Terrarum. Decía, todas las mercancías que vienen de Inglaterra, todas las mercancías que vienen a España, de los Países Bajos, las que vienen del norte de Francia, todas entran por Bilbao. Bilbao es una ciudad de comercio. El Bilbao de la Edad de Plata, del dinero, el Bilbao del Enriquecimiento, el Bilbao que se dota de las grandes parroquias, de los grandes monumentos del patrimonio religioso, es el Bilbao comercial. Y en esa balanza comercial, el hierro, que era su gran ventaja de partida, su gran recurso de partida, solo supone, lo ha escrito Jean-Philippe Prioty, solo supone el 4% de la aportación a los intercambios. El 4%. Todo lo demás, ¿qué es lo que importa Bilbao? Importa ropa, vestidos para Castilla. Vestidos para Castilla. ¿Qué es lo que importa? Alimentos, trigo de la mar. Trigo de la mar. Y dicen que en Bilbao nunca falta trigo. Y estamos en el territorio más deficitario de España en producción cerealera. Aquí ninguno de los 3 pilares del éxito de las civilizaciones antiguas, el vino, el aceite y el trigo, ninguno se produce en este país. Es un país pobre. Nada hacía presagiar. Pero las apuestas de los bilbaínos y de sus iglesias nos están diciendo que ambicionaban poder utilizar ese factor de ventaja de su centralidad portuaria como gran centro redistribuidor. Todo este mundo quiebra. A mediados, justo poco después, quiebra definitivamente con las grandes inundaciones de 1593, si no es un par de décadas antes. A partir de ese momento, los grandes empresarios del comercio bilbaíno se vuelven conservadores, invierten en propiedades rurales, amarran sus fortunas en vez de arriesgarlas, se convierten, incluso amarran a sus hijos y a sus hijas. Se despiertan muchas vocaciones, por cierto, en estos momentos. Todavía hay un momento en el que los propios marineros, los pescadores, los pocos pescadores que podía haber en Bilbao, que tenían un barrio propio fuera de las murallas, el barrio de San Nicolás, la Sendeja, renuevan su parroquia. Una parroquia que aquí la vemos en su formato tardobarroco, ya casi protoneoclásico, con ese gran tambor octogonal de su nave centralizada, enmarcado por las 2 torres de campanas, y que hoy en día forma parte esencial de la escenografía urbana de Bilbao, haciéndole el doblete a la Arriaga. Ese es el salón en el que ver y ser visto de los bilbaínos. La Iglesia crea esa escenografía. Es San Nicolás quien crea esa escenografía. Tardaría en hacerse el teatro. Todavía hoy en día el ayuntamiento es un lugar difícil para encontrarse.
me alegro que no esté el alcalde para decirle que es incómodo, está en un mal sitio, está en un mal sitio. Los encuentros, las fiestas, las manifestaciones, las ferias de Bilbao se celebran en el Arenal, un espacio rellenado con cuévanos de tierra por cientos de mujeres acarreadoras y cargueras, para convertir lo que era una playa fluvial en una gran plaza arbolada. Pero quien se adelantó en todo ello fue la Iglesia, fue San Nicolás. De nuevo fue vanguardia, de nuevo fue moderna, más moderna que las autoridades de Bilbao. Es verdad que acompañada por algunos de los hombres y mujeres más modernos de Bilbao, que eran los que vivían hacia el mar. San Nicolás, patrón marinero. A fines del siglo XVIII, el Bilbao Ilustrado era una ciudad ahogada que no daba más de sí. Así de cerrado, así de tupido era el tejido histórico de las casas de Bilbao. Claro que destacaba entonces con su puente, el viejo puente del Escudo y San Antón, el Ayuntamiento y el Consulado de Mar, Santiago, en el centro, abriéndose paso con dificultades entre las casas, entre las viviendas y entre las lonjas. Eso es lo que decían, las lonjas comerciales. Todas las plantas bajas eran lonjas de almacenamiento de mercancía en Bilbao, las lonjas. Lonjas en las que se hablaban 7 idiomas. En Bilbao de aquellos años se hablaba flamenco holandés, se hablaba francés, se hablaba inglés, se hablaba euskera, se hablaba portugués, se hablaba castellano. Claro que se hablaban todos estos idiomas. Constantemente. Era muy fácil encontrar traductores y eran muy fácil encontrar simplemente traductores entre los propios titulares de estas lonjas comerciales, casi todos mercaderes extranjeros. Cuando Bilbao dejó de ser un centro atractivo para los intercambios entre Castilla y las plazas comerciales de la fachada atlántica europea, se convirtió en un centro importador de algunos productos raros que Bilbao no producía, como por ejemplo el bacalao, fundamental para las cuaresmas castellanas. Los bilbaínos no eran pescadores de bacalao. En el Cantábrico es un mar tan caliente, incluso un día como hoy, calentísimo, que los bacalaos no sobreviven. Los bacalaos hay que ir a buscarlos a Terranova, a Noruega, a Islandia, así que a Estados Unidos, a Boston, a Cape Cod, al Cabo Cod. Hay que traer el bacalao desde fuera. Y los bilbaínos ofrecieron sus lonjas disponibles, casi sin mercancía, para que muchos comerciantes las llenasen de bacalao, para redistribuirlo por toda Castilla, para redistribuirlo por los mercados españoles. Todavía en este momento el hierro no tenía mucha importancia, pero ya empieza a aparecer. Fijaros en este detalle de Achuri, la plazuela de Achuri, todavía con la iglesia de los Santos Juanes externa, extramuros de la muralla, y la Encarnación situada con una alineación de arbolado por delante de lo que hoy en día es la plazuela de la misma. Fijaros en lo que hay en el muelle de Achuri. No sé si se percibe demasiado en este cuadro, en esta plumilla de Azurduy de 1771. Montones de mineral de hierro. La rentería de Bilbao. El mineral que se arrancaba en las montañas, el mineral crudo, o los lingotes y barras ya producidos y forjados en las ferrerías, se comercializaba desde Bilbao y había que remontar con la sirga la ría para llevarlo a Achuri, en medio de iglesias, rodeado de iglesias que prácticamente no cabían, de los conventos extramuros, la Encarnación, como San Agustín, como San Francisco, las grandes instalaciones conventuales de los años de la Edad de Plata, que de alguna manera estaban limitando también la expansión y que fueron los únicos que no sobrevivieron como tales. Hacia mediados del siglo XIX, las iglesias de Bilbao, y lo vemos en este también bien conocido cuadro, bien conocido grabado de Antonio Cochea, el arquitecto municipal entonces, justo inmediatamente posterior al primer sitio de la guerra carlista, de la primera guerra carlista. Santiago en el centro, San Antón junto al puente, la Encarnación en la salida hacia el nuevo camino de Orduña hacia Achuri, Begoña en lo alto, encaramado desde la altura, dominando y vigilando Bilbao, la Macho de Begoña, San Agustín todavía, San Vicente, en todas las salidas, en todos los extremos, en todos los laterales, San Francisco todavía, con los claustros de San Francisco. En todas las salidas de Bilbao estaban las órdenes y congregaciones religiosas. En Bilbao, y encajando con dificultades, sus iglesias parroquiales. Todas las órdenes religiosas desaparecieron en muy pocos años.
en muy pocos años. Incluso las órdenes menores, sobre todo de monjas, que habían sido creadas sobre todo a lo largo del siglo XVII. Este era el imponente convento imperial de San Francisco, con doble claustro y demás, una iglesia de 3 naves, una magnífica portada con el águila bicéfala de los Habsburgos. Fue arrasado durante la guerra, se convirtió en cuartel, se proyectó hacer de él uno de los primeros cementerios. Hoy en día está formando parte de un populoso barrio, pero ha sido excavado, y es hoy en día una especie de gran cripta o espacio arqueológico que está de alguna manera dinamizando, integrándose en el barrio, dándole un nuevo sentido. La modernidad en muchos casos, y lo voy a repetir ya en esta parte final de la charla, la modernidad consiste en reducir y reciclar. La triple R de la sostenibilidad, reuse, reduce, recycle, reutiliza, reduce, recicla. Y con algunos edificios se puede hacer, darles nuevos usos. No son las iglesias parroquiales de lo que estoy hablando. Ese es el proyecto, por ejemplo, que se hizo para San Francisco. Aprovechando que durante la guerra se habían enterrado ahí un montón de voluntarios, de liberales, de tropas carlistas y demás. De nuevo, fue la aportación pionera, el neoclasicismo, el academicismo. La Iglesia estaba proponiendo sus propios espacios, el Ayuntamiento también era unánime en esto, estaba proponiendo la renovación, la modernidad, la incorporación de la modernidad. Ser moderno no ha empezado con el Guggenheim en Bilbao. Hemos sido siempre modernos. Y la Iglesia ha sido la pionera en la modernidad. Inicialmente agustinas, después frailes. Esto es, creo que van ustedes a visitarlo y tienen incluso una cena, me parece, en lo que fue el viejo convento de la Encarnación, que se construye, y lo traigo aquí expresamente, este pequeño detalle para que no les pase desapercibido, el mojón limítrofe entre Bilbao y Begoña, porque los conventos tenían que construirse en el perímetro externo, porque no cabían en Bilbao, tenían que apropiarse de espacios en las iglesias vecinas. La clausura estaba en un municipio y la iglesia estaba en otro. La iglesia conventual estaba en otro. Estaban en pueblos distintos, con jurisdicciones distintas, con alcaldes distintos, que se peleaban por ver quién entraba con la vara en alto para las celebraciones litúrgicas dentro de la iglesia. Y se empujaban el uno al otro, y los pobres frailes intentando a los pobres canónigos, intentando apaciguarles. Eran lugares de disputa, porque los conventos estaban en los límites territoriales. Hoy en día no les adelanto nada si les digo que, de nuevo, es uno de los que más suerte ha tenido, de aquellos grandes conventos de la Edad de Plata, del siglo XV y XVI, constituidos en Bilbao y que desaparecieron, se extinguieron, muchos de ellos antes de esa amortización del siglo XIX, convertido en el Museo de Arte Sacro, en custodio del patrimonio cultural mueble de la Iglesia y también centro de gestión de este patrimonio cultural a nivel de toda la diócesis. En el otro extremo, en el extremo norte de Bilbao, también al borde de la ría, San Agustín, al estar en los bordes de la ciudad sitiada por los carlistas entre los años 30, en el año 34-35 del siglo XIX, sufre bombardeos, incendios y acaba siendo destruida. Todavía lo veía así Luis Paret y Alcázar cuando nos daba esta vista del Arenal, en la que nos decía, y al fondo de la perspectiva del Arenal, en el muelle en el que desembarcan los marinos holandeses, los británicos, donde Gossen se está negociando las partidas que tiene que llevar, donde los arrieros y los boyeros cargan sus mercancías, al fondo San Agustín, y en la otra orilla la vieja parroquia de San Nicolás. Y aquí uno de los pocos grandes mayorazgos que había conseguido hacerse un sitio, porque no había sitio para palacios ni para grandes mansiones en Bilbao. Bilbao tenía una conciencia republicana de igualitarismo en las parcelas limitadas y era muy difícil. Solo los grandes parientes mayores habían conseguido hacerse con un lugar preferencial en la primera línea de la muralla a fines del siglo XV, pero no hay espacios para gran arquitectura monumental. El único monumento histórico de Bilbao son sus iglesias. Esa es la verdad. Esa es la verdad de cuál es la importancia fundamental, identitaria para el pueblo de Bilbao, para la población, para la comunidad de Bilbao, de sus iglesias. Son el único anclaje permanente. El convento de San Agustín, enorme, magnífico, fue incendiado durante la guerra.
ya para la Segunda Guerra Carlista, era un solar vacío, y lo vemos aquí en las fotografías del sitio, del segundo de los grandes sitios, el del año 74, de Monet. Monet. En la actualidad, y estoy adelantándome un poquito, es el lugar que ocupa el Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao, que buscaba salir del ahogo, del sofoco, de aquel encierro, emplazamiento dentro de las 7 calles, buscó el lugar disponible de uno de los conventos derruido durante las guerras del siglo XIX. Las guerras del siglo XIX fueron las que más perjudicaron al patrimonio de Bilbao, sobre todo al patrimonio religioso, después de la sucesión de incendios e inundaciones, que han sido el enemigo recurrente, el enemigo habitual, que decían en algunos casos, el enemigo habitual. El Colegio de San Andrés de los Jesuitas fue el único que consiguió, gracias a la financiación de un gran promotor, de un gran mecenas, de un mercader, hacerse un hueco justo al borde de la puerta del portal de Zamudio, al borde del casco medieval de la ciudad, el comienzo del arrabal de Ascao. Tuvieron que comprar una manzana entera de casitas y derruirla. Y se convirtió en el primer centro de enseñanza superior de la historia de Vizcaya. Y aportó, de nuevo, modernidad. Aportó una imagen reducida de la portada del Gesù, del Vignola en Roma. Aportó el clasicismo del siglo XVII. Aportó la nueva belleza a través de cánones en los que se mezclaba el viejo espíritu neoplatónico con las enseñanzas de la Iglesia, una iglesia renovadora, la Iglesia de la Compañía de Jesús, que estaba instruyendo. La Iglesia... No hace falta recordarles que la Compañía de Jesús, después de la pragmática sanción en el año 1766, fue expulsada de España, de sus colonias, de América y de las Filipinas, decía el decreto de Carlos III. Y se disuelve el Colegio de San Andrés, que es que es todo este de aquí. Al otro lado de la calle Iturribide, las monjas de la Cruz. Y este es el principio de la calle Iturribide y este es el arranque del arrabal de Ascao. Fue expulsar a los jesuitas y caer sobre el goloso espacio que ocupaban en el Colegio de San Andrés todas las fuerzas vivas de la ciudad. Y todos quisieron depredar y hacerse con algunas de las temporalidades, los bienes temporales de la Iglesia, las temporalidades. Las temporalidades quedaban en manos del rey. El rey expulsaba a los jesuitas y distribuía sus bienes entre quienes se los pedía. El primero que quiso ocupar el espacio de Colegio de San Andrés fue la parroquia extramuros de los Santos Juanes, que pensó que era un mejor lugar, y se trasladaron con sus funciones parroquiales al interior del casco viejo. Eso fue en el año 70. En el 74 llevaba tiempo Bilbao preocupada porque tenía numerosos expósitos y abandonos de infantes, gentes pobres y transeúntes que no recibían suficiente atención y que llenaban las calles de la ciudad, dando una mala imagen y sobre todo pues, alterando en muchos casos incluso el orden público. Así que se instala dentro de lo que habían sido el propio colegio, dentro de la clausura del colegio, de los claustros, la Casa de Misericordia, la primera Casa de Misericordia de Bilbao. Como tenía biblioteca magnífica, el colegio, la mejor biblioteca de Vizcaya, obviamente, y como tenía salas de estudio y salas de trabajo y demás, se funda un centro de enseñanza pública, los estudios reales. Todo ello en esa parcela que había sido configurada 150 años antes, escasamente. Esas son las reconversiones de ese patrimonio religioso, inesperadas, indeseadas. Hoy en día es la sede, del Museo Vasco, del Euskal Museo. Después de muchos cambios de titularidad y ya deja de llamarse, nadie la conoce como San Andrés, que fue el titular, la advocación titular del colegio, y ahora para todos es la Iglesia de los Santos Juanes. Pero la Iglesia de los Santos Juanes es la que les he enseñado en aquel grabado de Azurduy, que estaba más allá de San Antón, más allá de la puerta de San Antón. Aquella es la Iglesia de los Santos Juanes. Esta se está renovándose, reciclándose, los arcos, sus claustros y demás, por tercera vez, como uno de los principales museos de la identidad vasca, el Euskal Museo, dentro de Bilbao. Durante el siglo XVII, sobre todo a raíz del breve de Paulo IV, que exigía la clausura de los numerosos beaterios, de mujeres piadosas que se encerraban en pisos, pero sin un confesor, sin una guía espiritual, y muchas veces cayendo en desviaciones. Sabemos que poblaban la calle Somera, la calle Ronda y demás, que había numerosos, les exige
que se enclaustren a principios del siglo XVII. Y así nacen las agustinas de la calle La Esperanza, las monjas de la Cruz, las mercedarias debajo del convento de San Francisco, que son la imagen esta que les estoy mostrando en este momento. El convento Santa Mónica de Ascao, la Concepción, Santa Clara de Abando, casi todos ellos se nutren de bilbaínas jóvenes. Todos son conventos muy, muy modestos. Se decía en estos momentos que había en Bilbao unos 200 religiosos. Y la comunidad más numerosa era sin duda los franciscanos, hasta 80 frailes mendicantes. ¿Qué ha sido de todos aquellos? Muy poco, muy poco. La iglesia de la Merced, la iglesia de las Mercedarias fue vendida cuando éstas se transfirieron a otro lugar en Lujua, y hoy en día, como ven ustedes aquí, en las ventanas de la espadaña es el espacio de conciertos de rock and roll de Bilbao, Bilbo Rock. Y es una buena reutilización, es una buena reutilización. Reúne a la comunidad masivamente, desde luego acoge a un montón de jóvenes y es un lugar muy céntrico y está de nuevo ayudando a revitalizar un barrio que se encontraba muy, muy degradado. Esto es la modernidad. La modernidad es poder convertir un convento, la iglesia de un convento de mercedarias, porque todo el convento había desaparecido, había sido demolido ya, convertirlo en una sala de conciertos de rock. La Edad del Hierro no llegó hasta fines del siglo XIX, y ese fue el momento en el que la burguesía comercial que quedase reinvirtió sus pocos beneficios o los muchos que podía tener alguna de las familias, los Ibarra entre ellos, en conseguir concesiones de minas, que entonces habían sido de propiedad comunal y de los ayuntamientos, y libres para cualquier vizcaíno que quisiera ir con su mula, con sus bueyes, a llenar un par de carretadas de hierro. Eran libres, desordenadas, agujeros por todas partes, pozos, un paisaje caótico que después de la guerra carlista, de la primera guerra carlista, se convirtió en un lugar que podía ser explotado industrialmente. Todo porque se acabó con una vieja prohibición foral que prohibía exportar mineral al extranjero. Solo se podía exportar metal labrado, lingotes, barras, flejes, chapa. Si se puede exportar mineral en bruto, los ingleses, los belgas, los franceses, los alemanes incluso, todos están interesados en adquirir el mejor hierro del mundo. Y las familias locales, algunas de ellas, invirtieron el dinero, los recursos que tenían y sobre todo los buenos contactos en denunciar minas y vaciarlas. Estas son fotos de algunas de las minas de los Ibarra. Y los barcos hacían cola en los cargaderos de mineral del borde de la ría hace 130 y 140 años y empezaron a ser surcadas las riberas, sobre todo la ribera izquierda, por ferrocarriles ferroviarios que no eran para llevar pasajeros, sino para llevar toneladas y toneladas de hierro. Y en las colas se agolpaban los barcos de bandera extranjera y algunas familias tuvieron la buena ocurrencia de participar en el flete de regreso. Cuando los barcos iban cargados de hierro hacia Inglaterra, dijeron, ¿y de qué podrían volver cargado? ¿Qué podríamos hacer útil este viaje, el viaje de retorno? Dijeron, ¿y por qué no de carbón, que es algo que somos deficitarios? ¿Por qué no tenemos también nosotros nuestras propias fundiciones y evitamos convertirnos en un lugar de explotación colonial, de colonos extranjeros que nos ocupen? Ese fue el momento del gran éxito de Bilbao, el gran desarrollo industrial que tiene lugar en el último cuarto del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, hasta los años 60, escasamente del siglo XX. Esa es la edad del hierro de Bilbao. En esa edad del hierro, con el solar vacío del convento de San Agustín, se crea el Ayuntamiento de Bilbao, se construye un ayuntamiento céntrico que encima está empeñado en absorber de nuevo a las repúblicas vecinas, a las anteiglesias vecinas, a Begoña, a Abando y a Deusto. Y les promete para ello que si construye un ensanche, si construye una ciudad nueva, les dotará de puentes para comunicarse con la ciudad nueva. Y así se construye el puente de Deusto, para comunicar a los de Deusto con el ensanche. Y así se construye el puente del ayuntamiento para comunicar a los de Begoña con el ensanche que se iba a situar en Abando. Este es el nacimiento de la nueva ciudad, de la gran ciudad de Bilbao, que está celebrando en este momento, estamos celebrando hace un par de semanas de nuevo el centenario, un siglo de la anexión de Deusto y la definitiva anexión de Begoña por parte de Bilbao, integrándonos todos en una gran metrópolis. Los barcos, esta es una fotografía tomada desde donde nos encontramos nosotros en este mismo momento. Abriendo esta puerta es lo que veríamos al otro lado de la puerta que tenéis al fondo. Las colas de barcos.
Donde está el Guggenheim hoy en día estaban compañías de maderas, compañías de almacenaje, de productos industriales, compañías de transformación, talleres y decenas de barcos constantemente hacían cola. Barcos que en muchos casos eran producidos en la orilla de enfrente, donde está hoy en día el Palacio Euskalduna, que también van a verles en los próximos días. Estos son los diques secos de reparación de buques y este es el puente de Deusto y este es el tonelaje de los barcos que cuando estábamos aquí en las aulas de la Universidad de Deusto veíamos por la ventana cargar y descargar, y nos entreteníamos, y en vez de mirar a los profesores, en vez de estar atentos a los profesores, nos entreteníamos con las grúas, con las decenas de grúas, con los pelícanos gigantes que cargaban mercancías en buques que iban a todos los lugares del mundo y que nos volvían a conectar con todo el planeta. Los barcos se producían aquí mismo, entre las casas. La Universidad de Deusto es esto, está aquí. Está aquí. Esto es una botadura en Euskalduna, en el muelle de Olavega. Paraban el tráfico y soltaban un barco de 150 metros de eslora. Y atravesaba la acera y se metía dentro de la rilla, aprovechando. Y eran imágenes épicas. Eran imágenes épicas. Todo esto ha desaparecido. Todo esto ha desaparecido, obviamente, y se ha extinguido. La Universidad de Deusto es fruto de este renacimiento industrial y comercial. Los jesuitas volvieron y volvieron a lo grande. Los jesuitas, igual que volvieron los agustinos, pero no tan a lo grande como esto. Y fundaron esta universidad hace ya 130 años. La literaria, y después se la ampliaron con la comercial en el otro lado del campus, en la parte alta de la colina, aportando conocimiento, inteligencia, sensibilidad, aportando no solo un patrimonio arquitectónico notabilísimo, este se convirtió en el edificio de mayor planta de todo Vizcaya a fines del siglo XIX, el edificio más importante. Lo construye el arquitecto que es el Marqués de Cubas, el arquitecto de la Catedral de la Almudena de Madrid, y el arquitecto del Castillo de Butrón, uno de los grandes. ¿Aportando qué? Modernidad. El discurso de tradición o modernidad nunca ha sido un debate realmente existente en el patrimonio de la Iglesia. Siempre ha sido moderna. Siempre ha sido moderna. Y en Bilbao todas sus aportaciones son enormemente modernas. José María Basterra, el arquitecto diocesano de fines del siglo XIX, construye algunos de los mejores templos de esa nueva ciudad que se estaba reinventando a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, la residencia de los jesuitas, hoy en día decapitada de sus agujas, que están desmontadas, por cierto, se podrían volver a reconstruir, están almacenadas, pero esto es lo que está al lado del Corte Inglés. Para los que mañana o estos días estéis paseando por la Gran Vía, esta es la iglesia del Corte Inglés. Pero, insisto, volvieron también los agustinos, aquellos a los que les habían incendiado el convento durante la Primera Guerra Carlista, el convento en cuyo solar se construyó el ayuntamiento, vuelven también y tienen un centro de enseñanza. Y es de nuevo José María Basterra, quien primero en un primer empuje construye la iglesia y parte de las instalaciones colegiales y se queda sin fondos y recursos, porque la riqueza de los grandes oligarcas bilbaínos era importante, pero a veces se encontraban con que tenían quiebras. En los años 20 tuvieron una quiebra, la crisis del 19, y tardaron una década más en poder completarlo con la torre, ya cambiando un poco el estilo, el lenguaje. José María Basterra será también quien renueve la iglesia de Begoña. Todo este proceso de la gran ciudad industrial, esa ciudad que se encaramó hasta las proximidades del 1.000.000 de habitantes ya hace 4 décadas, llega a su fin y colapsa en los años 70. Con la crisis energética de los años 73, la crisis del petróleo. ¿Os acordáis de aquella crisis del petróleo del año 73? Las minas de hierro se agotan, no hay un solo minero trabajando en Vizcaya en este momento. Los Altos Hornos, que eran aquella enorme ciudad industrial que había traído miles, qué exagerados somos los bilbaínos, miles de trabajadores de toda España, los Altos Hornos quiebran, se pasaron en masa, la propiedad de los mismos no fue explotada ya por empresarios locales, sino por el INI, el Instituto Nacional de Industria. Se pasó al Estado porque era inmantenible y no generaba ningún beneficio. Y fue volada y fue derribada con explosivos. Y la puntilla final nos la dieron el 26 de agosto de 1983. Después de una semana tan calurosa como este día de hoy, empezó a llover como solo sabe llover en Bilbao, los ríos se desbordaron y aquel fue, hasta hoy, el último y peor aguaduchu, así es como llamamos a las inundaciones los bilbaínos, el aguaduchu de nuestra historia. Y en ella, las viejas iglesias, la iglesia de los Santos Juanes, la vieja iglesia de San Andrés de los jesuitas, se convirtió en un dique
en una presa de contención contra la que se estrellaban coches que venían flotando, como los viejos galeones de la inundación de 1593, pues aquí eran coches, lavadoras, frigoríficos, apelotonándose por las calles, transportados por las aguas. La imagen de la derecha es de la estación de Achuri, enfrente del convento de la Encarnación. ¿Cuánto sufrió el convento de la Encarnación también en aquellos días? Aquí hasta los pobres reclutas del regimiento de Garellano, de Arleches, hacían en formación con guantes, con palas, con cestos, delante en el Arenal, una de las zonas más perjudicadas, la iglesia de San Nicolás completamente inundada, la iglesia de San Antón completamente inundada, aquella que había sido creada y construida con un perfil hidrodinámico para defenderse de las aguas embravecidas, pero que ahora tenía una nueva barricada delante, que era el puente, que en vez de estar por detrás, a los pies, estaba por la cabeza, y que retenía más troncos y más bidones y más coches y más. Este fue el momento en el que la ciudad tuvo que unirse para renacer. Las monjas del Campo Volantín, el salvamento de las imágenes sagradas, de las custodias, de los ornamentos sagrados de las iglesias, fue un proceso dramático, del cual Bilbao renace. 9 meses después de las inundaciones, el Athletic de Bilbao ganó la Copa. De nuevo, ganó la Copa. No os lo traigo por la... Soy poco futbolero, yo no me gusta casi nada el fútbol. Os lo traigo para que veáis qué es lo que había en la margen izquierda, donde hoy está el Guggenheim. Pabellones industriales, naves podridas, hangares, fábricas arruinadas. Eso es lo que había quedado. Todavía se ven aquí en la ría restos de algunas gabarras o embarcaciones hundidas que no habían podido ser retiradas. ¿La veis aquí? Estas son embarcaciones que habían quedado, igual que se había hundido el barco del Consulado de Bilbao y demás. Eso fue el año 84. Este año, yo que no soy futbolero, pero me gustan las cosas sociales, pues soy el Bilbao, soy del Athletic, pero no lo sigo tampoco. He vuelto al mismo lugar, porque ha vuelto a ganar la Copa. Y lo que he visto al abrir la ventana, en la misma casa, ha sido esto. Al abrir la ventana. En el Campo Volantín. Casa de unas amigas, desde donde nos juntamos cuando sube la gabarra. Y nos hemos encontrado con que el gran dinosaurio estaba allí. El dinosaurio titanio estaba allí. Y estaba la Torre Iberdrola, y estaba la biblioteca de la Universidad de Deusto, y estaba el Paraninfo de la Universidad de la UPV, y estaba un poco más allá el Palacio de la Ópera en los Astilleros Euskalduna, y estaba el Centro Zubiarte, y estaban las Torres Gemelas de Isozaki, y la ciudad en estos 20 años, en estos 40 años, había cambiado por completo, había renacido, es lo que nos decía don Pablo. ¿Qué papel juegan las iglesias en este caso? Este es el epílogo con el que os quería, que me está guardando hasta ahora, que era nuestra pequeña arma secreta. Los milagros de la iglesia contemporánea en la ciudad de Bilbao. Los milagros de Begoña. Begoña no forma parte, o forma parte solo parcialmente de esta secuencia tardogótica, renacentista, moderna e industrial que les he descrito como el origen de Bilbao. Begoña está fuera de Bilbao porque es antes de Bilbao. Begoña es la madre de Bilbao. La madre de Bilbao. De Begoña tenemos esta imagen de principios del siglo XVII, en la que dice aquí en la cartela superior, dice Juan de Larumbe, Juan de Larrimbe, natural del Valle de Ayala, que a los 14 años unos ladrones le cortaron la lengua y se encomendó a la Virgen de Begoña y se la dio nueva y tenía solo 14 años. Y esto fue el 14 de agosto del año 1588. Quien pinta esto es Francisco de Mendieta, un ayalés, que le conocía a Juan de Larumbe porque era de su pueblo. No está inventando nada. Él vio al niño implorando a la Virgen de Begoña que se la diera nueva. Y a esto asistió todo el cabildo eclesiástico, asistieron todas las autoridades civiles y asistieron en representación una mujer, esto es simbólico, esto es un cuadro alegórico, y es portando los tocados distintivos de cada una de las poblaciones de Vizcaya. Asistió todo Vizcaya a uno más de los milagros de la Virgen de Begoña. Begoña se había renovado unas pocas décadas antes. Se había renovado porque Begoña era ya muy vieja cuando se fundó Bilbao.
En la fundación de Bilbao, Bilbao se segrega de Begoña, y en Begoña habría una iglesia románica del siglo XII porque está bien documentada y sabemos que tenía campesinos y goyazos y que pertenecía a distintos linajes y demás. Y sabemos y creemos que debajo de esa, casi con toda certeza, hay una iglesia prerrománica, posiblemente de estilo asturiano del siglo X y demás. Y creemos todavía que hay otras cosas que las vamos a buscar próximamente con el acuerdo del señor obispo y del párroco don Ignacio. Begoña representaba la modernidad de la Edad de la Plata de Bilbao, construida en 1505, iniciada por lo menos en su renovación por Sancho Martínez de Arego, de quien decían entonces que era el mejor oficial geométrico que hay, desde Burgos a Vizcaya en su arte, el mejor arquitecto. Begoña está encargada al mejor arquitecto. Begoña es la modernidad. El patrimonio de la Iglesia ha sido siempre el que ha marcado el ritmo de la modernidad en la renovación de la ciudad. Os traigo aquí una clavecita de arco de una ventana y una de las cartelas o escudetes que está en lo alto de uno de los pilares de las columnas. Son muchas. Son quienes pagaron y donaron, como acto de devoción, como donaciones pías, la construcción de Begoña. Begoña, como muchas iglesias del País Vasco, fue una iglesia propia, una iglesia privada, con patrones privados, propietarios privados hasta el siglo XIX. Pero en Begoña, los mercaderes, los comerciantes, los que habían creado el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, el gran patrimonio cultural de Bilbao, que son sus iglesias parroquiales y también algunas de las conventuales, estos, cuando se encontraban navegando en el mar y se veían en peligro, en vez de hacían votos pidiendo la protección, y cuando recibían el milagro de la protección de la Virgen de Begoña, decían, y yo pagaré un pilar, y yo pagaré una columna. Y ponían, no eran nobles, eran ricos, pero no eran nobles, ponían sus marcas de mercadero. Begoña tiene la mejor colección de marcas de mercadero con las que marcaban sus toneles, sus barricas, sus sacos, sus fardos, con las que marcaban para que fuesen reconocidos en todas las plazas comerciales de Europa. Begoña tiene la mejor colección de marcas de mercadero de toda Europa, de todo el mundo. Begoña está construido por ellos, por esa comunidad, la comunidad que dio vida a los monumentos más importantes de la Iglesia, a los monumentos más importantes de la comunidad, a los monumentos de su patrimonio. Begoña ha sufrido mucho, sobre todo en el siglo XIX. Fue asaltada por las tropas napoleónicas, incendiada y bombardeada en las dos guerras carlistas. Ha cambiado de torre hasta 4 veces a lo largo de la historia. Aquí la vemos en una imagen de una de las torres del siglo XIX y aquí el estado lamentabilísimo en el que quedó la espadaña gigante después del cañoneo. Pone la foto, el reverso de la foto dice, ¿cómo quedó después del cañoneo? Pues así. Así. Begoña fue reconstruida en momentos de esa edad del hierro por los grandes, y subvencionada y pagada de nuevo por los grandes patronos de las industrias y del sector financiero bilbaíno. Y de nuevo fue Basterra, el arquitecto diocesano, quien presenta este proyecto yo creo que después de un viaje a París y de haber visto el Sacré-Cœur de Montmartre, con esta mezcla de cupulines neobizantinos, neorrománicos, dentro del eclecticismo general y demás. De nuevo se quiso poner al día. Y en vez de habiendo introducido el neogótico en Vizcaya con gran éxito para la residencia de los jesuitas, nos introduce ahora estos nuevos eclecticismos, de nuevo se pone a la vanguardia en Begoña. Y con ello quiero concluir presentándoles lo que posiblemente vamos a empezar a hacer dentro de 10, 12 días, que es unos sondeos geotécnicos para poder excavar la integridad de la iglesia de Begoña, de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, de la Macho de Begoña. Vamos a hacerlo sin interrumpir en ningún momento el culto ni las celebraciones litúrgicas, manteniendo la iglesia, dividiéndola por sectores y trabajando en áreas de 250 metros cuadrados para cubrir al final toda la superficie de los más de 1.050, casi 1.100 metros cuadrados de superficie del interior. Vamos a buscar debajo de Begoña las raíces más profundas de nuestra identidad. Creemos que Begoña está erigido posiblemente sobre una aldea indígena prerromana llamada Vecunia, que fue romanizada, fuertemente romanizada a partir del siglo I de nuestra era y que permaneció posiblemente como una civitas romana hasta el fin del imperio. Vamos a buscar eso porque vamos a buscar nuestra propia identidad a través de la identidad de la Iglesia.
La conclusión de esta larguísima charla, y les pido disculpas porque me estoy alargando demasiado y sé que están ocupados, es una doble paradoja en el debate entre la tradición y la modernidad. Ya hemos adelantado lo que yo creo que es la conclusión principal y que me gustaría que fuese incluso debatida también en estas jornadas. Durante siglos, las iglesias de Bilbao hicieron del cambio permanente y de la ambición de modernidad un modelo de comportamiento tradicional. Esa fue su tradición, renovarse, actualizarse, ser modernos en cada momento. En la actualidad, sin embargo, en el siglo XXI, la actitud más rabiosamente moderna, la más sostenible además, es poner todos los medios necesarios para conservar y compartir el legado de la tradición, de la Iglesia, de las iglesias, de nuestras iglesias. Les dejo con una de mis imágenes favoritas de las iglesias de Bilbao, la alegoría de la prudencia en el arco de entrada a la iglesia de Begoña. Es, con permiso del obispo emérito de Ávila, es sin duda una copia de la imagen de la prudencia en el sepulcro del príncipe Don Juan, en Santo Tomás de Ávila, ¿verdad? Me parece a mí que recién salido de Florencia, recién salido de Setignano, como se encontraba en este momento Domenico Maffesi. Esta es una de las grandes abordaciones. Y nos invita a reflexionar sobre la prudencia, y esa es mi invitación final. La prudencia, decía Ramón Llull, es aquella virtud por cuya razón los hombres eligen aquello que es bueno y evitan aquello que es malo, y aman más los mayores bienes que los menores, y temen más los mayores males que los menores. Estaba reciclando, reproponiendo, reflexionando sobre, sin duda, sobre la ética de Aristóteles, que nos decía que el rango distintivo del hombre prudente es el ser capaz de deliberar, que es lo que vamos a hacer en estas jornadas, y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles para él. Seamos prudentes. Muchas gracias.